El monte Shasta es conocido como uno de los lugares más sagrados de la Tierra y mucha gente lo llama la montaña mágica. La montaña está ubicada en Cascade Range en el norte de California. Se eleva alrededor de las pintorescas montañas del condado de Siskiyou a una altitud de más de 4.322 metros sobre el nivel del mar. También es uno de los volcanes inactivos más grandes. Los lugareños creen que esta montaña es verdaderamente mágica y hay muchos misterios e historias que han desconcertado y encantado, no solo a la población nativa americana, sino también a miles de personas que han visitado esta maravilla de la naturaleza a lo largo de los años. Los nativos siempre han considerado esta montaña como un lugar sagrado y en las últimas décadas se ha conectado a un poder místico que emana paz y armonía. Algunos creen que el monte Shasta está estrechamente relacionado con misteriosos objetos voladores y algunos se han aventurado a decir que hay bases subterráneas secretas ubicadas dentro de esta montaña mágica. Se han descubierto muchos objetos a su alrededor. Los objetos indican que la región del monte Shasta ha estado habitada durante más de 9.000 años por varias tribus nativas de América del Norte. También es un límite natural que delimita el territorio de la mesa de tribus nativas como Shasta, Modoc, Wintun, Atsugewi y Klamath. Algunas de estas tribus creían que el monte Shasta era el centro de la creación. Los nativos americanos que habitan la región aún realizan rituales en honor a la montaña para atraer el poder espiritual que emana. Monte Shasta ha sido identificado por muchos expertos como un punto de energía espiritual y cósmica, un área de aterrizaje para ovnis e incluso un punto de entrada que conduce a la quinta dimensión y como acceso a civilizaciones subterráneas. En 1884, Frederick Oliver, escritor y explorador, escribió un libro titulado Un habitante de dos planetas, donde habla de túneles subterráneos y habitaciones donde viven los descendientes de los atlantes. La montaña también se considera una de las 7 montañas sagradas del mundo. Un monasterio budista fue construido allí en 1971 por Hon Yeyu Kenneth. Se ha convertido en un lugar de meditación. Se cree que es el punto focal de la energía positiva, un lugar que ayudaría a traer la paz mundial a la humanidad. Resultó ser un lugar misterioso cuando en 1931 un feroz incendio forestal arrasó el monte Shasta. Según los lugareños, el feroz fuego fue detenido por una misteriosa niebla que salió de la nada. La inusual niebla creó una demarcación lineal del fuego donde se podían ver líneas perfectas alrededor de las cuales se curvaba el fuego en correlación directa con la zona central. También se cree que Monte Shasta es una base de suministro de energía para las naves extraterrestres, dado el creciente número de avistamientos que se han reportado en el área en la última década. Los indios Hopi tienen leyendas sobre una vasta red de cuevas y una gran ciudad bajo el monte Shasta. Muchas personas que viven alrededor del monte Shasta han contado historias sobre humanoides muy altos que aparecen ocasionalmente en pueblos más pequeños. Monte Shasta también es conocido por sus muchas desapariciones misteriosas a lo largo de la historia. Uno de los casos más recientes ocurrió en 2011. Cuando un niño de 3 años desapareció durante aproximadamente 5 horas mientras jugaba en el bosque. Según testigos, el niño desapareció repentinamente a la vista de sus padres y reapareció 5 horas como si nada hubiera pasado. Aproximadamente 3 semanas después del incidente, la abuela del niño dijo que su nieto le dijo que no le agradaba a su otra abuela Capi. Capi es el nombre que el niño le dio a su abuela Katy. Cuando ella le pidió que le explicara más, él dijo, ¿no recuerdas cuando me perdí en el bosque? La otra abuela Capi me agarró y me llevó a un lugar espeluznante. Ella es realmente un robot. Era una cueva con arañas y había carteras y pistolas. Estaba demasiado asustado, así que no toqué nada. Pero cuando ella subió una escalera, la luz la hizo parecer un robot. Había otros robots también, pero no se movían. Ella me hizo acostarme para mirar mi barriga, luego trató de hacerme que fuera a hacer del baño en un papel pegajoso, pero no pude ir.
Ella me dijo que soy del espacio exterior y me pusieron en la barriga de mi madre. Luego me llevó de regreso al río y dijo que esperara bajo el arbusto hasta que alguien me encontrara. Agregando a la lista de personas desaparecidas está un hombre que en marzo de 2011 desapareció cuando caminaba por el Pacific Crest Trail durante varias semanas. Cuando de repente regresó tan misteriosamente como había desaparecido, afirmó que mientras caminaba había escuchado el sonido de una mujer cantando y se había desviado del camino para seguir su origen. Pronto se perdió y luego fue secuestrado y llevado a una cueva donde lo despojaron de toda su ropa. Después de eso, según los informes, se le acercó una mujer alta y hermosa con ojos azules anormalmente penetrantes que le dio algún tipo de información secreta de la que no divulgaría. Después de esta terrible experiencia, el hombre cambió su nombre por el de Lord Kalki e insistió en que era una encarnación de un dios hindú mesiánico. Aquí está otra historia, amigos, que me parece muy interesante. Es sobre una mujer que cuenta cuando un joven la llevó al interior de una ciudad intraterrena. Comienza así. La mujer empezó a relatar sus experiencias y dijo: este fin de semana en particular fue el fin de semana que me llevaron al interior del monte Shasta. Mi esposo y los 3 niños habían ido a explorar nuevamente, y yo estaba en el proceso de limpieza del desorden del desayuno y recogiendo los sacos de dormir cuando me di cuenta de un joven. Supuse que era otro joven y hippie, haciendo lo suyo en la montaña como tantos. Él estaba caminando el prado hacia nuestro campamento. Era un joven delgado, vestido con la moda del día, jeans y camisa. No tenía mochila ni cantimplora con él. Pensé que debía tener un campamento cerca y había dejado sus cosas allí mientras exploraba un poco las cercanías. A medida que se acercaba al campamento, vi que era rubio y tenía barba pequeña y recortada. Me reí entre dientes porque él no parecía ser lo suficientemente mayor como para poder dejarse crecer la barba. Se detuvo a poca distancia y preguntó si estaba bien y si pudiera tomar una taza de café que había estado oliendo toda la mañana. Me reí y le invité al campamento y le serví una taza de café. Nos sentamos por el fuego por un rato y hablé sobre la montaña y el clima y varios temas intrascendentes que ni siquiera puedo recordar ahora. Me sentí perfectamente segura con él, incluso cómoda con él, como si lo conociera desde hace años. Parecía que nosotros compartíamos tantos intereses y creencias. Hablamos de Yoganda, filosofía oriental, curación magnética y colores, sueños de ir volando, Atlantis e incluso se puso a hablar de ovnis. Le hablé sobre George Van Tassel y el Integratron y descubrí que sabía todo sobre George. Le dije que George me había hablado de la Hermandad Blanca, que había estado en Shasta y que se habían ido a Perú por la necesidad de un ambiente más estable, etc. Sonrió y dijo que también había escuchado esas historias. Me preguntó si me gustaría ir al interior de la montaña para ver por mí misma quién seguía todavía allí. Pensando que me estaba tomando el pelo, le dije que sí, que me encantaría hacer eso. Eso sonaba realmente emocionante. Nos levantamos y partimos en la dirección que él había venido. Dijo que la entrada estaba cerca y que solo tardaríamos unos minutos en llegar allí. Tenía razón, solo nos llevó unos minutos. Atravesamos por los prados hacia los árboles y en cuestión de minutos llegamos a una roca alta, de forma extraña. Supongo que probablemente tenía 10 pies de alto y 5 pies de ancho. El frente de la roca era plana y las ramas de los árboles cercanos la ocultaban parcialmente. La parte superior de la roca se inclinaba hacia el suelo en la parte posterior que parecía un triángulo torcido. Recuerdo que el suelo a su alrededor era muy duro, comparado con el terreno más blando por el que habíamos caminado para llegar allí. No estaba la capa de agujas caídas para amortiguar nuestro paso. Caminó hasta la puerta y la tocó. Se abrió y me indicó que lo siguiera. Me sorprendí que no tenía miedo de ir con él, ni siquiera se me ocurrió no ir con él. Al pasar por la puerta abierta, vi un conjunto de 7 escalones que bajaban a un pequeño rellano y luego continuó hacia la derecha del rellano. Había un olor ligeramente húmedo y mojoso, no desagradable, pero indicando que habíamos entrado en un área que a menudo no estaba agraciada con la presencia del aire fresco.
Era obvio que estábamos dentro de una montaña porque las paredes eran de piedra. Llegamos al rellano y me detuve para mirar alrededor. Vi que estábamos en una pequeña habitación. Me dio la sensación de que habíamos entrado en una entrada, camino o vestíbulo. La habitación estaba bañada por una luz suave de una fuente que no podía identificar. No había evidencia de lámparas o bombillas o indirectas encendidas. Bajamos al piso de la habitación y el joven caminó hacia una pared, la tocó y se abrió una puerta. La puerta no había sido visible, se mezcló con la pared de tal manera que si no sabía exactamente dónde estaba, no tendría idea de que una puerta existía. Lo seguí, atravesé la puerta y me encontré en una grande y alta sala de piedra. Esta habitación también estaba bien iluminada con luz de una fuente indeterminada. Mientras caminábamos por la habitación hacia lo que parecía ser un gran pasillo, vi que había una serie de entradas alrededor de la habitación, cada una de las cuales parecía tener un gran pasillo que conducía hasta allí. Caminamos hasta el otro extremo de la habitación y continuamos por el pasillo. El pasillo nos condujo a otra gran sala. Esta habitación tenía muebles y cajas de cristal grandes. Me llevó a unos casos y señaló algunos pedazos de piedra plana. A medida que me acercaba a los casos, vi que había alguna forma de impresión en cada piedra. No pude reconocer el idioma. Me volví para preguntarle qué representaban las piedras y antes de que pudiera preguntar, sonrió y dijo: «No tienes memoria ahora, pero estos son las sagradas tabletas que usted y sus compañeros de trabajo sacaron de Atlantis cuando las aguas crecieron para destruir la tierra». Continuó explicando que nosotros, no estaba segura a quién se refería con nosotros. Dijo que habíamos llevado las tablas a una cueva y las habíamos escondido. Cuando él me dijo la historia, pude ver en mi mente una serie de pequeñas embarcaciones para 2 personas que se movían muy rápido a través de aguas profundas. Gradualmente disminuyeron a medida que se acercaron a una cueva y cuando entraron a la cueva pude verlos subir a la superficie del agua. La cueva era muy grande. Mientras los ocupantes de las pequeñas embarcaciones abrían los vehículos para salir, fueron recibidos por otros que se apresuraron a tomar posesión de las tabletas de piedra y desaparecieron por las entradas de la cueva. Cuando las tabletas fueron retiradas de las embarcaciones, los ocupantes volvieron a entrar en las pequeñas naves y salieron de la cueva como habían entrado. En ese punto, mi visualización se detuvo, pero tenía la sensación de haber estado allí. Tomó unos minutos para salir de la sensación de ansiedad y al mismo tiempo emoción que había experimentado al ver los pequeños barcos en el agua. Hubo una sensación de gran alivio y logro cuando las tablillas fueron entregadas y pude escuchar las oraciones de agradecimiento. Había poca actividad en esta sala. Había una serie de bancos que estaban puestos frente a cada caso. Tuve el mismo sentimiento en esta habitación como he tenido visitando un museo. En este punto me di cuenta que no sabía cómo llamarlo. Él no me dio su nombre. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo que podía llamarlo Miquel. Miquel me indicó que lo siguiera de nuevo y entráramos en otra habitación. Por cierto, la sala del museo y esta sala son lo que yo diría que son habitaciones bastante normales. Los techos probablemente tenían solo 15 pies de alto y el techo y las paredes estaban cubiertos con un material que casi parecía ser de metal, excepto que no sentí la frialdad que siento cuando estoy alrededor del metal. Los pisos eran muy suaves. No tengo idea de qué era la cubierta y eran brillantes. Esta segunda habitación contenía 7 grandes cilindros verticales. Supongo que cada uno tenía probablemente 10 pies de alto y 4 pies de ancho. No sé el material con el que fueron construidos. A pesar de esto parecían ser de vidrio. No creo que lo fuera. Los cilindros estaban llenos con una sustancia líquida. Parecía una consistencia gelatinosa. Y cada uno tenía un rayo de luz que brillaba desde arriba. La sustancia líquida era de un color diferente en cada cilindro. Los colores parecían coincidir prácticamente con los colores que hemos designado para los 7 chakras principales. En esta sala había varias personas. Para mí parecían ser tan humanos como yo. Estaban trabajando alrededor de los cilindros.
Ellos estaban colocando pequeños trozos de papel, al menos parecían papel, en los distintos cilindros de colores. Vi que cada archivo adjunto tenía una escritura. Miquel explicó que estaban trabajando en la curación de varios individuos y en la Madre Tierra. Inscribirían el archivo adjunto o adjuntos si se requiere una combinación de colores con el nombre o lugar que requería curación. Los adjuntos asumirían el color del cilindro a medida que se dispersaban las energías curativas. Cuando el accesorio alcanzaba el color exacto del cilindro o el tono exacto requerido por la inscripción, se disolvía. Los vimos trabajar por un rato, y Miquel sugirió que me gustaría entrar en un estudio de curación de color. Estuve de acuerdo en que quizás lo haría. Cuando salimos de la sala de curación, Miquel me miró y dijo: «Tu familia está regresando al campamento. Será mejor que regresemos también». Salimos por el mismo camino por el que habíamos entrado. Cuando estuvimos una vez más en el bosque, Miquel dijo: «Nos volveremos a encontrar, porque hay mucho más para ti, para ver y recordar». Miquel no regresó al campamento conmigo, se despidió y regresó a la entrada de la montaña. El siguiente fin de semana estuvimos de regreso a Panther Meadows. Como de costumbre, mi esposo y los niños fueron a explorar y me encontré mirando el camino para donde se había aparecido Miquel. Miquel apareció poco después de las 10 de la mañana de esa mañana y partimos hacia los árboles una vez más. Después de entrar a la montaña, pasar por el museo y la sala de curación, Miquel eligió otro pasadizo. Este pasadizo era más estrecho que los anteriores que había visto, y definitivamente eran de piedra. De nuevo había luz. Caminamos una corta distancia por el pasillo y vi que estábamos acercándonos a una área que contenía varias piezas de maquinaria. La maquinaria resultó ser vehículos. Miquel caminó hacia el primero y me indicó que entrara. Era un vehículo pequeño con 2 asientos. Se parecían a los asientos de cubo. No pude ver ningún tablero ni ningún tipo de instrumentación. Había un área pequeña que tenía 3 botones. En eso empujó uno y el vehículo se levantó del suelo. Flotó hasta que presionó el segundo botón y el vehículo comenzó a avanzar. No había volante ni medios visibles de controlar el vehículo. Nunca supe lo que el tercer botón era. Mientras nos abríamos paso a través de varios túneles, observé trozos de lava, al menos eso era lo que yo pensaba que eran. Partes de los túneles estaban bastante estrechas y otras partes se abrieron en áreas más grandes. Era un laberinto de túneles. No tenía idea de lo lejos que habíamos llegado, si viajamos hacia arriba o hacia abajo o en el mismo nivel. Hubo una clara fluctuación en la temperatura mientras viajábamos por varios túneles. Nada realmente desagradable, pero había puntos que eran más cálidos que otros. Llegamos a lo que identificaré como un muelle de aterrizaje donde había un número de vehículos similares vacíos. Salimos de la nave pequeña y nos abrimos paso a través de otro pasadizo hacia una gran habitación que estaba en completo contraste con los túneles que acabábamos de recorrer. La habitación tenía un techo muy alto y estaba llena de plantas, árboles y flores, muchas de las cuales no pude identificar. La habitación estaba tibia, no caliente, y podía sentir la humedad en el aire. Parecía haber luz solar directa en la habitación, pero no vi aberturas que emitían la luz del sol. Le pregunté a Miquel sobre la luz y me dijo que de hecho era luz del sol y llegaba a la habitación a través de una serie de espejos aparatos que se utilizaron para canalizarlo desde la cima de la montaña. Él continuó explicando que había muchas habitaciones como esta que se utiliza para cultivar los alimentos necesarios para mantener la guardia restante en el interior de la montaña y para mantener un adecuado equilibrio ambiental para los ocupantes dentro de la montaña. Señaló lo que parecía ser un sistema de ventilación cerca del techo. Explicó que había muchos de ellos distribuidos por toda la montaña. Caminamos entre plantas y árboles, hablando de la hermandad, el futuro de la Tierra Madre, las civilizaciones perdidas de nuestro pasado, el trabajo por hacer para preservar nuestra sociedad actual, la próxima predicción,
la inclinación de la Tierra sobre su eje y por último, pero realmente no menos importante, la belleza de una noche sin luna. Descubrimos que cada uno de nosotros prefería las noches sin luna, porque solo entonces la verdadera belleza de nuestro universo y las estrellas son apreciadas. Cuando nos íbamos, le pregunté si todavía estábamos en el monte Shasta, y él dijo que sí. Me indicó que volveríamos al pequeño muelle de aterrizaje. La nave nos llevó de regreso a nuestro punto de partida. Caminamos de regreso a los árboles y al claro del prado. Miquel me dijo que la próxima vez que nos viéramos íbamos a viajar. Le pregunté qué quería decir con eso y simplemente sonrió y dijo, ya verás. De regreso a mi viaje a la montaña ese sábado por la mañana, una vez que llegué a Panther Meadows, había estacionado el camión donde podía quedarme adentro y ver el área donde Miquel solía aparecer, y sí apareció. Salí para encontrarme con él y una vez más entramos en la montaña. La anticipación de su última promesa de que iríamos de viaje fue casi más de lo que podía soportar. Llegamos y para mi sorpresa no entramos por el pasadizo donde habíamos dejado el pequeño vehículo que se había transportado a través de los túneles en mi última visita. En cambio, continuamos por el pasadizo principal hasta que llegamos a una entrada. Miquel me sostuvo la puerta abierta y yo estaba totalmente hechizada por lo que vi al entrar en la habitación. Había varias consolas independientes a lo largo del lado izquierdo de la habitación. Cada consola tenía aproximadamente el tamaño y la forma de un pequeño escritorio. Había un panel adjunto a la parte posterior de cada consola que se elevaba 4 pies por encima del escritorio y parecía tener unos 30 centímetros de profundidad. Había un pequeño banco de objetos parecidos a botones en los paneles y en la parte inferior del panel había una serie de botones de colores parpadeantes. Yo noté que a medida que los colores se volvían más brillantes o más oscuros, la velocidad del parpadeo aumentaba o disminuía. Miquel explicó brevemente que las consolas tenían características que permitían el seguimiento de las actividades y cualquier fluctuación de temperatura dentro de las diversas partes de la montaña. Sospeché que era una explicación bastante limitada, pero no cuestioné más. En toda la pared a la derecha de la puerta por donde entramos había un mapa de algún tipo. Reconocí nuestro sistema solar y los diversos planetas en la mitad del mapa. La otra mitad del mapa contenía planetas y estrellas, supongo que eran estrellas, con las que no estaba familiarizada. Ahí había pequeñas luces pulsantes en varias partes de los dos mapas y a veces algunos de ellos parecían cambiar de posición. En el área directamente enfrente a la puerta de entrada había un objeto grande de forma cilíndrica que tenía una superficie brillante como el metal. Al acercarnos al objeto, pude ver que no era de metal, casi tenía la apariencia de una especie de tejido. Miquel se acercó al objeto, tocó un área a mitad de camino en el objeto y una abertura apareció silenciosamente. Entramos. Había 5 asientos, todos conectados a una viga sólida que cruzaba el piso del objeto en la pared opuesta de la entrada. Miquel tomó uno de los asientos y yo seguí su ejemplo. No tenía idea de qué esperar, pero tenía confianza en Miquel de que no me pondría en peligro. La abertura por la que habíamos pasado se cerró y vi que el área en que en realidad estaba separado de la capa exterior era en realidad 2 objetos, uno dentro del otro. Estaba empezando a tener mariposas en el estómago y me encontré tomando respiraciones lentas y profundas en un esfuerzo por calmarme. Le pedí a Miquel una explicación de por qué estábamos en el objeto y qué iba a pasar. Explicó que el tubo interior en el que estábamos ubicados era en realidad, en términos simplificados, una forma de viaje en una máquina del tiempo. Estábamos haciendo nuestro viaje ese día en la máquina del tiempo. Explicó que había sido creado y traído aquí literalmente miles de siglos antes y había sido utilizado por varias civilizaciones hasta el momento en que se perfecciona la forma personal de viaje astral o la proyección dirigida de la conciencia. Dijo que este día vería una historia pasada a lo que pocos en este tiempo no tienen el privilegio de ver. Para su propósito ese día y por qué no tenía ni idea de a qué se refería sobre la proyección dirigida de la conciencia. Nuestro viaje iba a tener lugar dentro del tubo.
Me encontré mirando un paisaje que no pude identificar. Fue casi como ver una pantalla de cine excepto que tenía la sensación de movimiento. Michael actuó como guía cuando aparecieron diferentes escenas ante mí. Yo no recordaba haber visto ninguna ventana en el objeto en el que habíamos entrado, pero sí pude ver lo que Michael me estaba mostrando. Al principio pensé que estaba volando y luego pensé que solo estaba observando y luego me di cuenta de que estaba sentada adentro de una nave, cuyo interior era muy similar a la nave que George Van Tassel me había llevado a bordo varios años antes. Mientras el paisaje pasaba a toda velocidad, pensé reconocer a Saturno con sus anillos, aunque lucía varias lunas que nunca se habían visto o al menos yo no estaba consciente. Y luego supe dónde estaba, cuando vi el planeta Tierra que apareció a la vista. Viajamos muy cerca de la superficie del planeta y parecía haber muy pocos humanos habitando. Cada vez que rodeábamos el planeta, la superficie cambiaba, la energía del planeta cambió y los colores que emanaban de él cambiaron. Vi a los veleros convertirse en embarcaciones acuáticas muy sofisticadas que podían viajar por encima o por debajo de la superficie del agua. Vi naves voladoras que circulaban el planeta, casi en formación y observaban ya que se acelerarían hacia el espacio solo para volverse invisibles para el ojo humano y otros que bajan para ocupar su lugar. Vi terrenos vacíos y cómo se desarrolla, cultivan alimentos, se crean edificios y con cada nuevo desarrollo los colores volvieron a cambiar. Vi civilizaciones enteras naciendo y muriendo. Vi masas de tierra subir y bajar y sentí el trauma cuando ocurrió un cambio polar. Vi pedazos de los continentes cuando se rompen y se alejan. Vi enormes y hermosas formas de animales llegando al planeta y finalmente desapareciendo. Vi luz alrededor, formas de vida humanas y fui testigo mientras pasaba de una hermosa luz a una oscuridad turbia y densa. Fui testigo del renacimiento a la segunda venida de seres de luz y una vez más los colores del planeta cambiaron. Me sentí y me convertí en uno con el latido del corazón de todo lo que existía en el planeta. Experimenté la euforia del descubrimiento y la angustia de la destrucción. Recorrí toda la gama de emociones con el planeta. Me encontré llorando con ella y celebrando los despertares que tuvieron lugar. Hay mucho más. Probablemente se necesitaría un volumen para explicar en detalle todo lo que pasó como un relámpago, pero creo que entiendes dónde estaba. Siempre parecía ver la presencia de los observadores. A veces la forma y el tamaño de sus vehículos cambiaban, pero no hubo un momento durante nuestra pequeña excursión cuando no estaban presentes. Nuestro movimiento alrededor de la superficie del planeta Tierra parecía estar disminuyendo abajo. Pude discernir más detalles y movimientos. Finalmente se detuvo por completo y las imágenes se desvanecieron de mi vista. Encontré mi energía baja de la amplia gama de emociones que acababa de pasar, pero sentí que esta no era la primera vez que había estado en estas arenas emocionales. Gran parte de lo que acababa de ver y experimentar tenía algo familiar. Las sensaciones fueron uno de esos. He estado allí, he hecho eso, pero sin una sensación aparente de arrepentimiento por la pérdida. Fue en este punto que encontré mi voz y quise preguntarle a Michael preguntas. Me sentí como el reportero cachorro en mi primera gran tarea y comencé a devanar mi cerebro para encontrar las preguntas correctas. No debería haberme preocupado antes de poder tener mi garganta suficientemente despejada y mi boca abierta para hablar. Michael procedió a explicar algunas de las razones de este viaje en la máquina del tiempo. La esencia de la explicación era para que los trabajadores de la luz del futuro pudieran tener una comprensión más clara cuando ciertos eventos transpiraran en el futuro. Es útil para la huella del pasado y experiencias para ser reforzadas y reavivadas en la psique. Continuó diciendo que aquellos que estaban y estarían trabajando en la luz encontrarían el refuerzo y despertar beneficioso en el proceso de obtener comprensión y soluciones para los próximos eventos.
Miquel explicó además que el proceso de revisión que estuve experimentando no sería necesariamente el mismo proceso utilizado para traer memoria en relación con eventos que iban a prepararnos para la misión, para todos los que participaron o se involucrarían. Él explicó además que algunos de los destinados al trabajo de luz en los próximos cambios aún no habían llegado al planeta Tierra. Habló de libros que se habrían escrito, de experiencias que serían compartidas y teorías que más tarde serían demostradas ser factual, no solo en un intento de refrescar la memoria, sino de aliviar los ciudadanos del planeta Tierra en patrones de pensamiento que permitirían aceptar más fácilmente lo que estaba por delante. Dijo que muchas películas se producirían en un esfuerzo por sugerir o implantar en la masa conciencia, no solo la posibilidad, sino la probabilidad de futuros encuentros con aquellos que pueden parecer diferentes. Mientras hablaba, recordé haber visto lo que pensé que era Saturno al comienzo del viaje. Me preguntaba por qué comenzaba el viaje camino por ahí y cuáles fueron las implicaciones. Me llevó de regreso a las edades de 5 y 6 años cuando vivía con una tía y un tío en una granja en Iowa. Nuestras habitaciones estaban todas arriba y durante los meses de verano mi tía empujaba mi cama contra una ventana para poder atrapar cualquier brisa que podría haber. Recuerdo estar ahí, noche tras noche, mirando al cielo y preguntándome qué estaba haciendo aquí abajo y cuándo ellos venían a llevarme a casa. Incluso a veces escuchaba una suave voz diciéndome que sería pronto. Miquel se había quedado callado mientras caminaba por el carril de los recuerdos, y cuando terminé, tomó mi mano y me dijo que aún no era hora de que regresara a casa, pero era hora de que me comenzara a recordar el trabajo que estaba por venir. En ese momento me di cuenta de que había más en mi conexión con Miquel y Monte Shasta, de lo que jamás había imaginado. No tenía ni idea de cuál podría ser la conexión, pero sabía que estaba allí. Seguí parpadeando en encarnaciones pasadas que se correlacionaban con los eventos que se me mostraron cuando habíamos rodeado el planeta y me vi emergida de la oscuridad del espacio hacia el resplandor emitido desde el planeta Tierra una y otra vez. Fui un visitante o quizás un inmigrante al que se le había dado una autorización de trabajador de la luz para residir y trabajar en este planeta, en esta dimensión. Tal vez eso explica mi sentimiento de sentir que no pertenecía aquí. Quería hablar más sobre mis sentimientos y 100 preguntas rebotaban en mi cabeza, pero Miquel me tomó del brazo y me condujo hacia la entrada. Salimos del tubo y volvimos a entrar en lo que llamaré la habitación tubo. Revisé mi reloj y descubrí que habíamos estado un poco menos de 1 hora en el tubo. Mis rodillas se sentían un poco débiles y experimenté un leve mareo al salir del tubo. Miquel explicó que se me pasaría y me indicó que respirara lenta y profundamente. Puso su mano derecha en mi abdomen, luego descubrí que era la ubicación de la chakra plexo solar y su mano izquierda en la parte posterior de mi cuello. Entonces, él me hizo inclinarme por la cintura e inhalar mientras volvía a subir lentamente. Me hizo repetir ese ejercicio varias veces. Cuando quitó sus manos, ya no sentía mareos. Dijo que conocía el mareo había sido incómodo para mí en mis visitas, pero me aseguró que no volvería a sentirme así. Él señaló que ahora podría sentir algunas reacciones físicas leves cuando regresara al mundo exterior. Él estaba en lo correcto, lo sentí. Salimos de la sala del metro y había uno de los pequeños vehículos que habíamos utilizado esperándonos. Miquel me indicó que entrara y estábamos en camino. Nos llevó a través de una miríada de túneles que casi me marearon. Pasamos de un pasadizo a otro y a veces me preguntaba si íbamos en círculos. Estoy segura de que sí. Solo hicimos muchas vueltas y un túnel aparecía tras otro, excepto algunos estaban húmedos y fríos, mientras otros tenían aire realmente cálido. Finalmente llegamos y me alegré de que lo hiciera porque mi estómago se estaba poniendo un poco revuelto.
Nos bajamos y nos dirigimos a una pequeña abertura que supuse conducía a otro pasadizo. Miquel se hizo a un lado para permitirme entrar antes que él. Entré en un área pequeña que parecía ser un pequeño callejón sin salida. Miquel vino a mi alrededor y tocó un área en la pared del fondo y apareció la entrada a mitad del camino a través de la segunda entrada y se detuvo en seco. Por un momento pensé que habíamos emergido de la montaña y entramos en un hermoso valle verde en el lado opuesto de la montaña desde donde habíamos entrado. Pero mientras estaba allí, mirando, estoy segura de que mi boca estaba abierta, me di cuenta de que había edificios y gente moviéndose y percibí áreas que parecían estar plantadas. No había señal de los omnipresentes pinos de la montaña, pero en su lugar había enormes árboles de sombra y lo que me parecieron árboles frutales, y pude ver todos ellos meciéndose suavemente al ritmo de una ligera brisa que fue moviéndose por el valle. Había luz del sol brillante por todas partes y yo podía oír pájaros cantando. Mi familia, mis amigos y yo habíamos hecho mucha exploración en la montaña durante meses, pero nunca había encontrado ninguna forma de asentamiento en ningún lado de la montaña. Me volví hacia Miquel y me di cuenta de que me estaba sonriendo. Yo había visto la cara de Miquel exhibir una sonrisa de vez en cuando, pero nunca lo había visto sonreír abiertamente. Abrió los brazos y me dijo: «He esperado mucho tiempo, hermana, para darte la bienvenida». Yo no tenía idea de lo que estaba hablando, pero su abrazo se sintió maravilloso. Nos sentamos en la cima del valle por lo que parecieron horas hablando sobre cosas. Me dijo que todavía no era el momento para reunirse con ellos. Había muchas cosas a las que todavía no había estado expuesta en el mundo exterior y muchas cosas que aprender sobre las funciones del mundo exterior y áreas en las que podría ser de ayuda cuando los cambios profetizados para el planeta Tierra se hagan realidad. Señaló que con el tiempo podría discernir quién caminaba este camino conmigo, que antes del cambio del siglo, aquellos que estaban en trabajo de luz de todo el mundo mezclarían sus energías antes y durante los cambios para ayudar a los ciudadanos del planeta Tierra durante sus periodos de reajuste. Indicó que se recibiría ayuda de los ciudadanos del mundo interior. Miré el valle y me pregunté cuántos eran allí que podrían venir a ayudar si saliera la llamada. Miquel, sintiendo mi pregunta, dijo: «Ah, hermanita, pero lo que ves aquí es solo uno de nuestros sitios de agrupación. Hay muchos sitios de este tipo en el mundo interior, mucho conocimiento y más, un gran amor y preocupación por los que viven en el mundo exterior. En la superficie encuentras que el amor es difícil de conseguir, pero aquí es nuestro guía de luz, es la fuerza vital de nuestro ser». Por lo que pude deducir, mientras Miquel continuaba hablando, este planeta, tal vez incluso nuestro sistema solar, ha pasado por la involución y proceso evolutivo innumerables veces. Se ha visitado el planeta Tierra y revisitado, colonizado y recolonizado, dejado solo y nutrido, maldito y amado. Se ha producido cruzamiento. Los ayudantes de lejos han caminado lado a lado con nosotros en total asombro de que hemos logrado sobrevivir en absoluto. Los ciudadanos del planeta Tierra han tenido en varias ocasiones desafíos tan raros que la atención personal se requería en gran magnitud para preservar la integridad misma del planeta. La mayoría de las cosas que Miquel me dijo esa tarde fueron dirigidas hacia mi crecimiento personal. Desafortunadamente mi memoria no es lo suficientemente buena y citarlo palabra por palabra, pero voy a ofrecer algunos de sus pensamientos para ti en mis propias palabras. Estoy segura de que todos nos damos cuenta de que estamos trabajando simultáneamente en varios niveles de existencia hacia el progreso del yo alma, el yo físico y la preservación. Estamos trabajando para nuestro crecimiento espiritual masivo e individual, hacia la preservación de nuestra especie, hacia la protección y preservación de nuestro hogar físico planeta Tierra, hacia ir más allá de la dualidad que es creado en este plano y hacia el reencuentro con el ser y fuente creativa. Sabemos que solo hay un poder en el universo.
el que emana de la fuente creativa, con el nombre que elija para identificarse. Hay diversos grados de energía dentro de este poder que son identificados como negativo, negro o malvado, apositivo, blanco o bueno, pero es la misma línea de poder, solo que la intención es diferente. Elegimos de vida en vida qué parte de la línea de energía queremos sentir y qué será lo mejor para promover nuestro crecimiento espiritual del yo y el de aquellos con los que hemos elegido trabajar. Una vez que pasamos por el rito de reencarnación, dejamos el útero protector y entramos en una arena que es un desafío. Rara vez traemos la memoria con nosotros en un nivel consciente, por lo que estamos solos en nuestro desarrollo. Muchas distracciones que nos alejan de nuestro crecimiento espiritual son presentados por nuestros maestros y esas distracciones se vuelven más atractivas a medida que avanza la tecnología. Recibimos películas y videos que podemos vivir indirectamente para experimentar la emoción que fallamos en encontrar en nuestra vida personal. Buscamos la gratificación instantánea tanto como buscar informes de los medios instantáneos. Buscamos escapar a través de drogas legales e ilegales en lugar de a través de la búsqueda del conocimiento espiritual. La inclinación hacia uno mismo se ha convertido en un egoísmo en que la mayoría de nuestros deseos se centra en lo físico y posesiones materiales. Las pantallas de humo de todo tipo son para mantener ocupadas nuestras mentes. La lista sigue y sigue, pero estoy segura que entiendes lo que estoy diciendo. Miquel me dijo que visualizara el universo como un rompecabezas, con solo la frontera en su lugar. Hay una caja grande junto al rompecabezas, con todas las piezas en él. Cada pieza representa un yo del alma. Eso depende de cada uno de nosotros averiguar qué pieza te representa y dónde encaja en el esquema general del rompecabezas. Solo cuando todas las piezas se han colocado correctamente en el rompecabezas, vendrá la paz al universo. Si intento colocar o forzar a mi yo alma en la posición incorrecta, naturalmente se produce un desequilibrio. Ese desequilibrio provoca una reacción como las ondas en el agua. No solo me afecta, pero viaja de manera interminable y directa o afecta indirectamente a todos y a todo en todo el rompecabezas universo. La búsqueda de nuestra identidad o lugar en el esquema general de las cosas debe comenzar en el comienzo de nuestro yo del alma si queremos encontrar nuestro nicho en el rompecabezas. Es beneficioso en cada encarnación individual profundizar en quiénes somos, por qué estamos aquí y qué lecciones hemos elegido. Pero a menos que podamos ver o visualizar la imagen completa, a menos que podamos rastrearnos nuestro progreso o falta de él desde el principio, no solo tendremos dificultades para encontrar nuestro nicho en el rompecabezas, pero tendremos alteraciones la forma de nuestra pieza y no encajará en el rompecabezas en una manera adecuada que le permitirá mejorar y apoyar las piezas circundantes. Más bien causará discordia y desequilibrio para florecer. En otro nivel, nos acercamos a la introducción al yo del alma, formas distintas a aquellas con las que nos unimos en el planeta Tierra. Tuve mi introducción a algunas de esas otras formas del yo del alma por George Van Tassel en el aeropuerto de Giant Rock en forma de hermanos espaciales. Aquellos que no han evolucionado o no están abiertos al crecimiento arrojarán barreras contra una unión con las nuevas formas del yo del alma. Estos otro yo del alma, formas o hermanos del espacio siempre han existido, al igual que nuestro guardián, los ángeles y nuestros maestros ascendidos lo han hecho. Es simplemente que otra capa del velo se levanta y con el levantamiento de ese velo, aquellos que no quieren que se produzcan cambios de ninguna forma en el planeta Tierra o por miedo a las nuevas formas del yo del alma, depende de cada individuo, busca ese miedo para comprobar si es válido. Estos son algunos de los pensamientos que Miquel me dio. Sabía que se estaba haciendo tarde y necesitaba regresar al valle. Miquel, sintiendo mi deseo de volver con mi familia,
tomó mi mano para llevarme de regreso al túnel. Cuando nos dimos la vuelta, eché un vistazo más al valle. Había una parte de mí que anhelaba quedarse en ese valle y volver a florecer en un ambiente de amor. Pero los niños me llamaron y supe que no era mi momento para quedarme abajo. Cuando emergí una vez más de la montaña, vi que se estaba anocheciendo. Me despedí de Miquel y me fui en el camión a encontrar a la Madre María y su grupo. Bueno amigos, aquí termina esta historia de las experiencias de una persona que no quiso decir su nombre en una revista. Esperemos saber algún día quién es y espero que aún esté viva para que dé entrevistas a personas como nosotros que nos interesan estos temas. Saludos a todos y recuerden, el futuro es nuestro. Cuídense y hasta luego.